Saludos, mi nombre es Alexis Roa y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre las personas físicas y jurídicas en el derecho internacional privado y la determinación del vínculo jurídico de las personas. En el derecho internacional privado, las personas físicas son los individuos como sujetos de derecho y su tratamiento depende principalmente de dos aspectos. Por un lado está la nacionalidad y por el otro el domicilio o residencia habitual. La nacionalidad determina a qué estado está vinculada la persona y es relevante para las cuestiones de capacidad civil, derechos, obligaciones, sucesiones, estado civil, etc. Un ejemplo es un dominicano residente en España. Este sigue rigiéndose por la ley dominicana en materia de capacidad y estado civil, salvo que la ley española disponga otra cosa. En cuanto al domicilio o residencia habitual, cabe mencionar que algunos ordenamientos consideran el domicilio o residencia habitual como el punto de conexión más importante, sobre todo en países de tradición anglosajona. En cuanto a las personas jurídicas en el derecho internacional privado, las personas jurídicas como a sociedades, asociaciones, fundaciones, empresas, etc., estas también son sujetos del derecho internacional privado, pero su vínculo jurídico se determina de manera diferente. Por un lado, la ley personal de la sociedad, la cual es la ley que regula la existencia, validez, funcionamiento y disolución de la persona jurídica, y existen dos grandes criterios. Por un lado, la teoría de la constitución o incorporación y por el otro, la teoría de la sede real. El otro criterio es el reconocimiento internacional. En cuanto a la determinación del vínculo jurídico de las personas en el derecho internacional privado, es clave para resolver conflictos de leyes y los principales puntos de conexión son la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual, el lugar de constitución o sede real y la autonomía de la voluntad. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias. Soy Catherine Suárez y les estaré hablando sobre el principio y el fin de la existencia de la persona y los atributos de la personalidad. Estos son fundamentales para lo que es el derecho internacional privado, ya que define el inicio y el fin de las características esenciales del individuo, así como determina la ley extranjera, la cual debe aplicarse a estos elementos cuando una persona tiene vínculos con otros países, iniciando con el principio de la existencia, que este es cuando la persona nace. La ley aplicable determina el momento exacto en que una persona adquiere la personalidad jurídica, que es la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero también podemos ver lo que es el fin de la existencia, que este es cuando una persona muere o cuando es ausente. Cuando es ausente quiere decir cuando esa persona desaparece. Entonces, la determinación de la existencia jurídica también se rige por la ley, por la ley personal del causante, o sea, del fallecido o el ausente. También vamos a ver lo que es los atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las cualidades inherentes e inseparables de las personas que la individualizan, o sea, que la separan una de la otra y le permiten actuar en el ámbito jurídico. Todos ellos se rigen por la ley personal del individuo. Los atributos pueden ser el nombre o el apellido, pueden ser algunas cualidades que la otra persona tenga y el otro no. Podemos ver que es también la capacidad, el estado civil, la nacionalidad. Eso lo hace diferente a otras personas. Y podemos ver en cuanto, ejemplo, a la capacidad, que es la actitud legal para ser titular de derecho. El nombre es vocativo que individualiza a la persona, el nombre de pila, el apellido, como le dije anteriormente. Esto resuelve conflictos sobre el orden de los apellidos, si se permite llevar el apellido materno primero o paterno. O sea, hace una diferencia. Mejía, y les voy a hablar sobre la ley aplicable al nombre de las personas.
El nombre de una persona es un derecho fundamental que forma parte de su identidad y personalidad jurídica. La ley aplicable depende principalmente de la nacionalidad o del domicilio de la persona, según el sistema jurídico del país. En la mayoría de los ordenamientos, el nombre se regula por la ley personal, que suele ser la ley nacional del individuo. Esto significa que las normas de su país de origen determinan cómo se adquiere o protege el nombre. Por ejemplo, en el derecho internacional privado, si una persona tiene nacionalidad extranjera y vive en otro país, las cuestiones relacionadas con su nombre, como el uso, modificación o reconocimiento, se rigen por la ley de su nacionalidad, aunque en el país de residencia debe presentar y reconocer ese nombre para efectos legales y sociales. El nombre no solo significa ni identifica, sino que también garantiza derechos como la filiación, el estado civil y la dignidad. Por eso, mi nombre es Nicauri Peña Ramos y yo le voy a estar hablando sobre la ley aplicable al Estado y capacidad de las personas respecto a sus derechos y hechos. Concepto de Estado y capacidad. Estado civil es la posición jurídica de la persona en la sociedad y frente a la familia. Comprende situaciones como la filiación, hijo legítimo o adoptivo, el matrimonio, el divorcio, la viudez, etc. Capacidad, actitud para ser titular de derechos. Todas las personas las poseen desde el nacimiento. Capacidad de ejercicio, actitud para ejercer esos derechos y realizar actos jurídicos válidamente, por ejemplo, contratar, casarse, testar. La importancia de definir la ley aplicable radica en que cada país fija diferentes reglas para la mayoría de edad, el matrimonio, la emancipación, etc. Ley aplicable al estado y capacidad. En el derecho internacional privado se conoce al principio general que el estado civil y la capacidad se rigen por la ley personal del individuo. Existen dos sistemas principales para determinar la ley personal. Sistema de la nacional, Lex Pactere. La ley que rige el estado y la capacidad es la de la nacionalidad de la persona. Es el sistema seguido por la mayoría de países de tradición romano, germánica, España, Francia, Italia, República Dominicana, etc. Por ejemplo, un ciudadano dominicano menor de 18 años no puede casarse en Francia, aunque la ley francesa lo permita, porque se entiende su ley nacional, República Dominicana. Sistema del domicilio, Lex Domicilio. La ley personal se determina por el domicilio o residencia habitual. Este criterio se aplica principalmente en los países de Common Law, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc. Por ejemplo, un menor de edad inglés, domiciliario en Londres, se rige por la ley inglesa, aunque tenga otra nacionalidad. Hechos y actos jurídicos, ley aplicable. Los hechos y actos jurídicos se rigen en principio por la ley del lugar donde se produce o se celebra. Lex loci actus, ley del lugar del acto. Lex loci celebración, ley del lugar de celebración, ejemplo, matrimonio. Sin embargo, la capacidad de las partes que intervienen a esos actos siempre se determinan conforme a su ley personal, lo que genera un punto de conflicto en derecho internacional privado. Por ejemplo, mi nombre es Alessa González y yo le estaré hablando sobre el domicilio de los tratados de Montevideo y la Convención Interamericana. Los tratados de Montevideo de 1809 y 1940 fueron un gran esfuerzo de América Latina para unificar las normas del derecho internacional privado. Ambos coinciden en que el domicilio es el punto clave para saber qué ley se aplica a las personas en cuestiones civiles y familiares. Tratado de 1809 define domicilio como la residencia habitual con intención permanente, o sea, que se quedará en ese lugar fijamente a vivir de manera permanente. Tratado de 1940 precisa más la definición. Esta distingue entre el domicilio voluntario elegido por la persona y domicilio legal impuesto por la ley, como el de menores o casados.
Convención Interamericana sobre Domicilio, 1779. Busca modernizar y armonizar estas reglas. También dice que el domicilio es el lugar de residencia habitual. Si alguien tiene varias residencias, se toma la principal, o sea, donde más permanece todos los días. Y en caso de duda, el lugar de su centro de actividad o actividades principales, o sea, donde más haga vida, sea el trabajo o su casa. Esta se pasó de una definición simple en 1889 a una más detallada en 1940. Finalmente, en 1709, la OEA da una definición más práctica y flexible, garantizando la seguridad jurídica en asuntos internacionales.